Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo va el trabajo? Muy bien, trabajando con prejudiciales, que es lo que nos trae hoy a este foro de FIDE. Y como tú eres un gran experto en prejudiciales, tanto por tu experiencia en Luxemburgo como tu experiencia en España, en los tribunales españoles, es un lujo poder tenerte aquí para preguntarte y hacerte algunas reflexiones generales y compartirlas contigo sobre el proceso prejudicial, que es un procedimiento aparentemente sencillo, pero que está plagado de minas escondidas, que plantea muchos retos, pero que al mismo tiempo es enormemente importante para vosotros en los tribunales, pero también para los que trabajamos como abogados o que nos dedicamos al estudio del derecho de la Unión. Y yo, como primera pregunta, te quería muy directamente plantear: tú, como magistrado nacional y además magistrado de un Tribunal Supremo de la Unión Europea, ¿tú qué ventajas ves al proceso prejudicial como magistrado a la hora de enfrentarte a un asunto y iniciar el proceso de reflexión, redacción, deliberación de una sentencia? La pregunta lleva implícito un planteamiento, digamos, de capacidad de los tribunales para plantear o dejar de plantear cuestiones prejudiciales y qué ventajas les veo. Pero a mí, antes de hablar de ventajas, me gustaría subrayar no las ventajas, sino la necesidad de plantear cuestiones prejudiciales. Es decir, no tanto un concepto subjetivo de ventajas, sino como un concepto objetivo de necesidad del ordenamiento jurídico para el planteamiento de cuestiones prejudiciales. Porque yo creo que hay que hacer hincapié, no hay que olvidarlo, del deber de los tribunales de aplicar e interpretar el ordenamiento jurídico de la Unión Europea como un componente más del sistema de fuentes que debemos manejar. Nos llevaríamos las manos a las cabezas si constatáramos que un juez de lo civil resuelve un desahucio por falta de pago sin aplicar la ley de arrendamientos urbanos, que es la norma que debe tener en cuenta para decidir ese litigio. Pues habitualmente estamos resolviendo litigios en los que está concernido el ordenamiento jurídico de la Unión Europea sin aplicar la fuente, la norma que debe presidir la resolución de ese litigio. Por eso no es tanto una ventaja, sino una necesidad de nuestro sistema de ordenamiento jurídico el que los tribunales españoles planteemos y nos dirijamos al Tribunal de Justicia cuando veamos que hay una norma de ordenamiento jurídico de la Unión que necesita ser interpretada y que no ha sido aún, o bien cuando constatemos que una norma de derecho derivado puede plantear dudas de su conformidad con el derecho original y por lo tanto dirigirnos al Tribunal de Justicia para que en su caso sea el caso de cubrir. Una vez, digamos, delimitado el concepto y el escenario sobre el que debemos mover los tribunales de justicia, en el bien entendido de que no estamos, salvo aquellos que resuelven en última instancia, obligados a plantear la cuestión prejudicial, las ventajas, tanto para aquellos que no están obligados y solo facultados, y aquellos que sí que es como el Tribunal Supremo, que sí que estamos obligados por ser los que resolvemos en última instancia, la primera y fundamental ventaja es la de obtener la interpretación clara y uniforme por parte del Tribunal de Justicia de una norma de derecho de la Unión que nos va a servir no solo para resolver nuestro litigio concreto, sino para marcar pautas para decidir los demás litigios que dentro de nuestro sistema jurídico se estén suscitando en relación con la interpretación y la aplicación de esa misma norma jurídica, y además también cuando tengan que interpretarlo y aplicarlo para realidades diferentes los tribunales de otros Estados miembros de la Unión Europea. Con esto, además, se consigue reducir los conflictos jurídicos. Yo cada día estoy más convencido, y abro un paréntesis, por eso el gran interés de la nueva casación contencioso-administrativa, cuyo modelo debería extenderse a todos los órdenes jurisdiccionales del sistema jurídico español, de poder contar con un órgano que centralice la interpretación del ordenamiento jurídico, porque es una manera de prestar tutela efectiva de manera indirecta. Se presta tutela directa al litigante concernido en el litigio concreto,
pero se presta tutela indirecta a los demás ciudadanos que se encuentran en situaciones iguales y que tienen conflictos jurídicos semejantes. Con esto se gana en tiempo, se gana en efectividad. Y esta es una de las ventajas fundamentales del planteamiento de la cuestión prejudicial de interpretación, o en su caso, de validez del derecho de la Unión Europea. Y además, tiene una ventaja institucional, y es que los tribunales se convierten así en un instrumento indispensable para cumplir los compromisos que tiene el Estado español como miembro de la Unión Europea con la Unión Europea. De tal manera que jugamos así como si fuéramos los cancerberos, los porteros que ante situaciones de incumplimiento por parte de nuestro sistema jurídico de esos compromisos podemos, si estamos atentos, resolver esas situaciones de incumplimiento, de falta, digamos, entre comillas, de lealtad con la Unión Europea y eludir y evitar las consecuencias de todo orden económicas y jurídicas que se derivan como consecuencia de esos incumplimientos. Esto, en resumen, es la situación que yo veo. Y te haría la pregunta a la inversa. ¿Qué inconvenientes desde la perspectiva de la magistratura, qué inconvenientes le verías al planteamiento de una cuestión? Yo veo dos inconvenientes, uno menor y otro de mayor sustancia. El menor es que todo incidente en un proceso jurisdiccional supone ralentizar la decisión final, supone un parón, hay que esperar que intervenga un tercer contertulio en el debate procesal, ya no solo es el Tribunal Nacional con las partes en litigio, sino que es necesario dirigirse hacia el exterior para que nos den unas pautas interpretativas necesarias para la interpretación de ese ordenamiento jurídico. Y esto consume tiempo. Y muchas veces es necesario que los litigios sean resueltos en tiempo real, sobre todo si tenemos en cuenta que ya nuestro sistema procesal interno adolece de demoras, lentitudes que ya provocan que añadir otras interrupciones provocan una mayor dilación. Pero teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia funciona razonablemente bien, que resuelve las cuestiones prejudiciales en un periodo que supera en poco el año y no llega al año y medio, está creo que actualmente, si me equivoco me corrige Daniel, creo que estamos en 14 meses de media de resolución, pues es un tiempo que es soportable, sobre todo si se tiene en cuenta que esa respuesta que nos va a dar el Tribunal de Justicia va para servir no solo para resolver ese litigio en particular, sino para resolver otros muchos que están allí esperando. Pero el gran inconveniente para mí es la incapacidad manifestada cada vez más en estos tiempos. Yo creo que el Tribunal de Justicia está sufriendo las consecuencias de masificación del que adolecen todos los tribunales nacionales, es la falta a veces de rigor de la respuesta del Tribunal de Justicia, en el que nos encontramos con que después de ese tiempo que hemos consumido de 14 meses para dar una respuesta, la respuesta no nos satisface de manera decisiva sobre el litigio, porque en el fondo o bien no ha sabido el Tribunal de Justicia apreciar en todo su alcance la cuestión planteada por el Tribunal Nacional y la respuesta no sirve para resolver el litigio, o en el fondo lo que hace es devolverle la pelota al juez nacional y diciendo un par de obviedades en la sentencia del Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta estas obviedades, estos parámetros, usted debe resolverlo aplicado al litigio nacional, con lo cual muchas veces nos planteamos si para ese viaje hubieran sido necesarias estas alforjas. Y finalmente yo creo que uno de los más inconvenientes es cuando el Tribunal de Justicia va más allá de donde debe ir y a veces se convierte no solo en el juez de interpretación del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, sino que interpreta a veces de manera indirecta el ordenamiento jurídico interno y a veces funciona, como en el caso de los principios de efectividad y equivalencia y los plazos para el ejercicio de acciones, a veces se comporta incluso como legislador nacional, fijando los plazos en que deben ser necesarios para que se satisfaga el principio de equivalencia y de efectividad en relación con los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Estos excesos del Tribunal de Justicia, que no eran normales, pero cada vez yo creo que se va produciendo como consecuencia de que no les da tiempo a reflexionar adecuadamente y con la calma que se necesita para decidir en todos los casos, pues son para nosotros los jueces nacionales verdaderamente desalentadores.
Yo le quería preguntar no tanto sobre el Tribunal de Justicia ahora, pero por las partes, en los litigios nacionales y en concreto por los abogados. ¿Tú crees que la manera, porque yo tengo la impresión de que la manera en que se le enfoca un asunto a un tribunal es determinante para que posteriormente se pueda plantear una cuestión prejudicial, pueda haber una sentencia prejudicial útil? ¿Tú crees que en la práctica judicial española los abogados españoles, por tu experiencia enfrentándote a escritos, han desarrollado esas habilidades suficientes para enfrentarse o para facilitar que el juez español, como juez de la Unión, se pueda enfrentar al proceso prejudicial, las preguntas que tengan que plantear a Luxemburgo, etcétera? Ese auxilio del abogado, que es un auxilio a fin de cuentas para los tribunales, ¿tú crees que está ahí en el caso del derecho de la Unión? Con carácter general, mi opinión es que me temo que no. Con habitualidad nos encontramos con asuntos en los que manifiestamente está implicado el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y ninguna de las partes lo suscita, y nos encontramos nosotros con la tesitura de plantear o no estas cuestiones de oficio. Otras veces ocurre que los abogados en las primeras instancias o las apelaciones se han olvidado absolutamente del componente del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, han dado una dimensión estrictamente interna al debate. El tribunal de instancia tampoco ha sabido apreciar el alcance de la cuestión, y cuando nos llega a nosotros al Tribunal Supremo en casación constatamos esa trascendencia transnacional, la presencia del ordenamiento jurídico de la Unión Europea como norma decidente para la resolución del litigio, pero nos encontramos con las limitaciones propias de un instrumento procesal como es el recurso de casación y las facultades de oficio de un tribunal en casación. Esto podría hablar con carácter general en todas las jurisdicciones. Sin embargo, creo que se está produciendo un cambio positivo en dos aspectos, en dos supuestos particulares, o en dos ámbitos particulares. Uno fundamentalmente es en el ámbito del derecho social, del derecho laboral, en el que los abogados últimamente son muy activos en el ejercicio o en la alegación e invocación del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Y después, en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, en un sector muy específico que es el derecho tributario, en el que, por razones obvias, la armonización fiscal de los impuestos indirectos, la incidencia de los principios de libertades básicas de circulación sobre la tributación directa y la gran especialización por los despachos de abogados en materia tributaria están llevando como consecuencia a que se planteen con mayor rigor y con mayor implicación cuestiones del derecho de la Unión Europea. No tengo que mencionar todas las cuestiones relativas con la imposición medioambiental, con la circulación de capitales en el ámbito del derecho financiero y tributario, con las condiciones laborales de las mujeres en el ámbito de la directiva sobre la igualdad de sexo en las condiciones laborales, o fundamentalmente en las retributivas, pero no solo en las retributivas. Y después hay un ámbito singular en el que está en la mesa y está en los medios, que es en el ámbito del derecho civil y del derecho de protección del consumo. Pero creo que este es un ámbito muy singular que hay que tratar aparte, porque me da la impresión, esto hablando en teoría porque no lo conozco en su profundidad, que ahí hay bastante desorden. Es como un poco el pequeño movimiento sísmico que se produce después de un periodo muy largo de desierto jurisdiccional en el ámbito del derecho civil en relación con el derecho de la Unión Europea, que supongo que cuando pase ya este periodo se asentará y nos situaremos en un nivel, digamos, de normalidad en el tratamiento del derecho de consumo y del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Pero es para mí un caso muy singular. Bien, Daniel, yo quería aprovechar, porque la pregunta me la estás haciendo tú a mí, como tú lo has dicho, experto en derecho de la Unión Europea, una experiencia que viene solamente por mi curso profesional de haber estado en Luxemburgo, pero da la casualidad que tú has estado en Luxemburgo en la misma condición que yo, en el mismo sitio que yo, y además durante el mismo tiempo más o menos que yo, con una diferencia, que tú eres más joven, eres más vivo y además vienes de la universidad donde ya eras, antes de ir a Luxemburgo, no solo un experto, sino un gran
animador en la universidad de las cuestiones que afectaban al ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Y hoy tienes el privilegio de estar trabajando en un gran despacho de abogados, es decir, tienes la posibilidad de ser tú el que ponga en marcha en los debates procesales las cuestiones del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Te traslado a ti la misma pregunta que tú me has hecho a mí. ¿Cómo lo ves desde tu posición como abogado en ejercicio? Pues yo te contestaría con el mismo planteamiento que has hecho antes, primero destacando la relevancia del proceso prejudicial para el sistema jurisdiccional de la Unión, donde doy por incluido al sistema jurisdiccional español como una pieza más del sistema jurisdiccional de la Unión, y por tanto como una pieza clave, la joya de la corona, como se la ha llamado tantas veces. Desde un punto de vista más pragmático, las ventajas que tiene la cuestión prejudicial, visto desde la óptica de un abogado, es evidente que tiene una importancia desde el punto de vista de la autoridad. Cuando uno está buscando una respuesta contundente, una cuestión de derecho que va en interés de su cliente, es evidente que la respuesta que viene de Luxemburgo es una respuesta que al final contra eso no hay quien lo pare y por tanto se busca la autoridad y esa ventaja es una ventaja indiscutible. Y es cierto que aunque esa autoridad también la puede tener una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional, sobre todo un órgano supremo o constitucional, el impacto sistémico de las sentencias de Luxemburgo, que van más allá incluso del territorio de un Estado miembro, hacen que esa autoridad se sienta más presente, incluso en un debate estrictamente nacional. Hay una cuestión también de calidad. La interpretación que vaya a hacer el Tribunal de Justicia como máximo intérprete del derecho de la Unión no es que vaya a ser de mejor calidad que la que puede hacer un órgano jurisdiccional nacional, pero es verdad que el órgano más autorizado para la interpretación del derecho de la Unión es el Tribunal de Luxemburgo, por el hecho de ser el último, y eso obviamente le da al contenido de la respuesta prejudicial un valor también añadido. No es solamente una cuestión de autoridad, sino que es también una cuestión de que quien responde es el máximo intérprete del derecho de la Unión. Yo creo que ante esa evidencia, toda la comunidad jurídica nacional, empezando por los abogados, seguidos por notarios, registradores, funcionarios de la administración y los tribunales del Estado miembro, se acaban rindiendo a esa interpretación que es de Luxemburgo. Y eso también tiene un gran valor añadido. Hay un caso particular, que es el caso de las prejudiciales de validez. La cuestión prejudicial le permite a las partes poder recurrir la validez de actos de la Unión que generalmente no puede en un recurso directo, en un recurso de anulación, sobre todo cuando se trata de normas generales. Es muy difícil recurrir actos legislativos de la Unión, pero cada vez son más frecuentes los actos no legislativos de la Unión, reglamentos delegados, los reglamentos de ejecución, ahora tenemos incluso directivas delegadas y de ejecución, tenemos ahí una jungla de actos generales normativos de la Unión que una empresa o un particular no puede recurrir en un recurso de anulación ante el Tribunal General y lo único que le queda es la cuestión prejudicial de validez, como tú bien conoces de tu época en la que se discutió el asunto de pequeños agricultores en Luxemburgo, que al final dejó sobre los hombros del juez nacional toda la responsabilidad de cerrar el sistema de recursos para que los particulares puedan tener un control de validez de actos vía la cuestión prejudicial. Eso tiene un enorme valor añadido para las partes, evidentemente. Y lo último que destacaría como ventaja pues es el hecho de que también permite, y esto sé que no os gusta tanto en los tribunales supremos, pero permite en ocasiones una segunda vuelta, una segunda revisión jurisdiccional, incluso cuando ha habido una resolución de un tribunal supremo. Y eso evidentemente, aunque siempre que se haga de una manera limitada y dentro de los parámetros que permite el derecho de la Unión, porque es verdad que todos los casos de abuso, y yo creo que el tribunal cada vez es más consciente cuando tiene delante un caso de abuso y de instrumentalización de la cuestión prejudicial, pero utilizada de forma correcta también es una herramienta de muchísima utilidad cuando las partes creen que una vez ya dictada una sentencia de un Supremo el debate ha terminado, y a lo mejor no ha terminado del todo gracias a la cuestión judicial. ¿Y aprecias un cambio positivo de la actitud o de la receptividad de los órganos jurisdiccionales españoles, cualquiera que sea el nivel que nos estamos hablando, en relación con las cuestiones que afectan o de interpretación del derecho de la Unión Europea?
Tú y yo hemos hablado en el pasado de, disculpa, de los jueces autistas y de los outsiders, ¿no? Estamos ahora buscando un punto de equilibrio, o sigue habiendo jueces que viven de espaldas al derecho de la Unión Europea y otros que se tiran a la piscina por sí e interpretan el derecho de la Unión Europea sin encomendarse a Dios ni al diablo. Yo la impresión que tengo, por lo que he vivido personalmente en mi experiencia profesional y como observador, como lector de sentencias también, y en mi condición de académico también he estudiado la aplicación judicial en España del derecho de la Unión, he tenido ocasión de leer bastantes resoluciones judiciales españolas. La impresión que yo tengo es que en general hay mucha reticencia en los jueces españoles, jueces y magistrados, a plantear prejudiciales, incluso yo diría a enfrentarse a los problemas del derecho de la Unión con un cierto detenimiento. Y yo entiendo esa reticencia, yo entiendo que hay un problema de tiempo, y eso pesa, hay un problema también incluso de gestión de los asuntos en un juzgado, y eso también yo lo entiendo, y luego yo también entiendo que el derecho de la Unión se ha vuelto un ordenamiento muy complejo. El día a día de un magistrado en España es un día a día medianamente controlado en cuanto a los asuntos, las materias. Obviamente siempre hay nuevos problemas que resolver, pero digamos que hay un cierto control del derecho. Cuando irrumpe el derecho de la Unión, a veces irrumpe con todas sus complejidades, y eso yo puedo entender que desincentiva un poco afrontar estos asuntos con todo el tiempo que quizás merecen, pero a la vista de los medios de que disponen los tribunales, yo creo que esa es la razón por la que hay una cierta reticencia. Ahora, lo que también se observa es que en los últimos años ha habido una gran explosión, pero creo que es una explosión muy controlada, porque está muy localizada, como decías antes, en asuntos de consumo y del ámbito laboral. En los restantes órdenes jurisdiccionales, digamos que con una ligera excepción, yo creo que en la práctica del Tribunal Supremo en el orden contencioso administrativo, donde ha habido una mayor intensificación del diálogo jurisdiccional, pero hay la Sala Tercera del Supremo. En los demás órdenes se sigue viendo una cierta reticencia general, ¿no?, hacia el planteamiento. El caso más clamoroso es el del orden penal. ¿Sí? El orden penal, que también se entiende por las circunstancias de cada asunto, por el impacto de la resolución penal sobre la libertad de las personas, también se entiende que en esos momentos el tiempo, hay una serie de circunstancias que pesan mucho en la decisión del juez penal, pero ese es el caso más clamoroso yo no diría de desinterés, pero sí de desafección hacia el planteamiento de prejudiciales, y somos un país, España en concreto, donde en el ámbito penal hemos planteado un número muy reducido, enormemente reducido de prejudiciales, cuando además hemos sido un país impulsor de muchas de las iniciativas legislativas que hoy rigen la cooperación judicial penal. Oye, ¿cómo vives tú, en tu condición de abogado en ejercicio, esa representación en doble acto? Es decir, la necesidad de convencer al juez nacional de que plantee la cuestión prejudicial, de que se detenga, de que examine con detenimiento la cuestión, que elabore un auto, que dirija las preguntas al Tribunal de Justicia, y una vez conseguido, digamos, ese objetivo intermedio, o que es mediato, digamos, para llegar a la meta, cómo se vive como abogado la tramitación de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, qué diferencias ves entre el impulso o el trámite procesal en un momento y el trámite procesal en el otro, la actitud psicológica de los órganos jurisdiccionales e incluso la actitud personal de los miembros de los distintos tribunales, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y juez o Tribunal Nacional que se dirige al Tribunal de Luxemburgo. Son dos mundos muy distintos. Es verdad que son, aunque el caso es el mismo, son dos procedimientos enormemente diferentes. Hasta el punto de que generalmente, no es que sea muy frecuente, pero hay en algunos casos incluso hay abogados diferentes que se encargan de la representación y defensa en la primera fase, por así llamarlo, fase nacional, y luego en la segunda fase, en la fase prejudicial. Yo creo que en la primera fase, en la fase de los tribunales nacionales, las partes lo que pueden hacer generalmente es pedir y cruzar los dedos, porque como hablábamos antes, la reticencia es muy grande y no hay, yo creo que no podemos hablar de probabilidades de planteamiento, no podemos, es imposible predecirlo. Las probabilidades son pequeñas de que se plantee una prejudicial.
Lo que sucede es que desde el momento en que el tribunal da traslado a las partes de su intención de plantear una cuestión prejudicial, ahí la dinámica es muy distinta. Y eso es una peculiaridad del derecho español, bastante extendida, pero hay estados que no lo tienen. En España los tribunales dan traslado a las partes de su intención de planteamiento de la orden judicial, y esa fase yo creo que para las partes es donde realmente comienza la fase nacional. El pedir la prejudicial es algo que a veces ya es hasta casi rutinario, asumiendo que... Pero una vez que ya llega ese escrito del tribunal, es cuando empieza realmente la fase nacional. Yo por mi experiencia, los tribunales españoles son más o menos receptivos a las observaciones que puedan hacer, las alegaciones que hacen las partes en ese momento. Incluso yo he visto casos en los que se ha propuesto al tribunal incluir preguntas adicionales y el tribunal las ha hecho suyas. Yo creo que esto es una práctica excepcional, pero en ocasiones puede incluso suceder. Por tanto, yo animaría a los abogados que ya están en ese momento a echar toda la carne en el asador, porque en ese momento sí que realmente se puede entablar una discusión con el órgano jurisdiccional sobre la conveniencia e inconveniencia de una pregunta a la otra, una nueva formulación. Yo sí he hecho en falta que no siempre los tribunales nacionales proponen un borrador de pregunta. A veces lo que hacen los tribunales es explicar más o menos el sentido de la pregunta que van a hacer. Y eso deja a los abogados en una posición un poco incómoda, porque al final la pregunta tal y como esté hecha es crucial. Por mucho que te expliquen cómo puede ser la pregunta, el no ver la pregunta y la redacción y el enunciado de la pregunta limita mucho la capacidad de, no diría de influencia, pero sí la capacidad de intervención del abogado para ser útil en el futuro planteamiento de la prejudicial. Pero ese trámite, que además ahora está reconocido legalmente, después de la última reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, yo creo que tiene una gran utilidad. Ahora, la segunda fase de la prejudicial, ya la que se lleva a cabo por los tribunales en Luxemburgo, es un cambio absolutamente radical. Para empezar, porque uno no es parte. A mí la primera de muchas broncas que me echó nuestro entonces jefe de Luxemburgo, Adamo Ruiz Jarago, fue cuando un día hablé de las partes de un proceso prejudicial en el Tribunal de Justicia y él me recordó, con razón, que no hay partes en el proceso prejudicial, son intervinientes. Las partes del proceso prejudicial en el proceso principal luego son simplemente intervinientes en el proceso prejudicial y por tanto apenas en contradicción, todo el proceso es muy distinto. Y eso ya lo cambia todo. Por tanto, en ocasiones la dinámica prejudicial para las partes en el proceso prejudicial, si no tienen experiencia en el proceso prejudicial, les puede dar alguna que otra sorpresa. Por ejemplo, el hecho de que hay un único trámite de observaciones escritas, donde todo el mundo va al mismo tiempo a ese trámite de observaciones escritas, le dificulta bastante la contradicción, que hace que la contradicción prácticamente solo se pueda mantener yendo a la vista, donde se puede responder a los argumentos de otros intervinientes en el proceso prejudicial, a veces con vista, a veces hay intervinientes que no acuden a la vista. Al final es un proceso en el que pesa mucho la cooperación entre tribunales, donde se observa que no es un proceso para las partes del proceso prejudicial, es un proceso diseñado para el juez nacional. El juez nacional es el gran protagonista de la cuestión prejudicial, incluso en Luxemburgo, incluso cuando no está ahí, porque nunca está ahí el juez nacional. Pero ahí las partes tienen un papel secundario y esto a veces genera cierta disonancia, porque para la parte no se siente secundaria en el proceso prejudicial, se siente una parte muy importante. Y cuando llega al proceso en Luxemburgo, ve las limitaciones que tiene durante toda la tramitación, a veces sin caer en la cuenta de que efectivamente es una parte secundaria. Y de hecho, tú que has estado en muchas vistas, al igual que yo en Luxemburgo, generalmente el tribunal casi nunca hace preguntas a las partes del proceso principal en las vistas. Las preguntas van casi siempre o al gobierno del Estado miembro afectado, o a la Comisión Europea, o a algún otro Estado miembro que ha intervenido. Es relativamente poco frecuente que haya preguntas para las partes del proceso principal y ahí se dan cuenta en ese momento no de lo poco que importan, pero sí del protagonismo que tienen otros actores y no ellos. Pero, puesto que me preguntas de esa doble visión que hay, yo te lo haría también a ti, pero desde el punto de vista del tribunal. ¿Cómo percibe el magistrado que tiene delante un asunto y tiene que resolverlo en sede nacional y luego después, una vez que lo envía a Luxemburgo, digamos que pierde por el momento el control del asunto, es un espectador y luego después llega una sentencia? ¿Cómo vivís vosotros ese proceso? Pues como el padre que manda
a un hijo a un campamento en verano y durante mes y medio o un mes va a estar en manos ajenas y no sabe cómo volverá. Y esto ocurre. El juez nacional pierde absolutamente. El juez nacional, que en palabras del Tribunal de Justicia es el dueño, el señor, el amo de la cuestión prejudicial, hasta el punto de que si él decide retirarla, con la regla general es que queda sin contenido el reenvío prejudicial, y ya sabemos la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre que nadie, ni siquiera el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo, ni ningún órgano constitucional de control de constitucionalidad puede hacer, digamos, decaer la voluntad del juez nacional de plantear la cuestión. Pues este juez, que es el dueño, el señor de la cuestión prejudicial, se da cuenta de que pierde el control durante X tiempo de su hijo, de su criatura, y que lo que él ha preguntado puede acabar volviendo por cauces o con respuestas que poco tienen que ver con lo que él ha suscitado. Porque, tú lo has dicho, las partes en el litigio principal son las menos importantes, allí adquieren trascendencia e importancia la comisión, las demás instituciones de la Unión si deciden intervenir, o los Estados miembros, cualesquiera Estados miembros que tomen la decisión de presentar alegaciones ante el Tribunal de Justicia. Pues bien, menos importancia, menos trascendencia, menos relevancia tiene el juez nacional el que plantea la cuestión, y si ocurre cualquier incidencia en el curso de la cuestión prejudicial tramitada ante el Tribunal de Justicia, y como consecuencia de las memorias de los escritos presentados por los intervinientes, se le da un golpe de timón a la cuestión y ahí nadie le pregunta. Él, que ha sido que es el que conoce la medida y el alcance de lo que necesita para resolver su litigio. Por eso se encuentra con esa situación, pero al mismo tiempo muy esperanzado, en la medida en que si la respuesta viene en un tiempo real y es adecuada a la cuestión que él ha dirigido, le va a servir para resolver con seguridad y con certeza una cuestión que alcanza lógicamente de sus facultades de interpretación. Y además, tratándose de jueces ordinarios, es decir, de todos los miembros del Poder Judicial, dejando al margen al Tribunal Constitucional, que no forma parte de nuestro sistema jurisdiccional, el juez que plantea la cuestión prejudicial le permite colaborar en un control normativo, un control, digamos, de la adecuación del componente normativo de nuestro sistema jurídico, sea de nivel legal o sea de nivel reglamentario, en relación con el derecho de la Unión. Y eso al juez nacional, en la medida en que colabora en la realización de los principios reales que están detrás del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, pues da mucha satisfacción. Y al fin y al cabo, como dice mi querido amigo Ricardo Alonso, y no solo tu querido amigo, sino, si me permites la palabra, tu maestro, si me permites decirlo, no sé si en el mundo académico es acertada esa expresión en este caso, no se trata solo de hablar ya de la libre circulación de los pepinos que se producen en el sur de España por todo el territorio de la Unión Europea, sino que un ciudadano de Málaga sea tratado en Helsinki con los mismos derechos y las mismas garantías que un ciudadano finlandés es tratado en esta segunda ciudad. Es, como decía nuestro querido Damaso Ruiz Jarabo, la unión o el mercado común de los derechos fundamentales, de las libertades de los ciudadanos. Y esto al juez nacional le da mucha satisfacción en la medida en que puede colaborar en ese objetivo, que es un objetivo central y básico. Y ahora que hablas de satisfacción, yo ahora también te preguntaría por la frustración. Tú, como magistrado de un Tribunal Supremo importante de la Unión, hemos hablado del aspecto, digamos, positivo de las sentencias prejudiciales. Vosotros, hablando específicamente del caso del Supremo, como un Tribunal Supremo de la Unión, ¿cómo percibís las sentencias del Tribunal en las que se enmienda una jurisprudencia de un Tribunal Supremo? Y en concreto, cuando esa sentencia proviene de un tribunal inferior
cuando previamente haya una jurisprudencia sentada de un Supremo. Es verdad que no son casos muy habituales, pero algunos casos hay. ¿Vosotros percibís que el Tribunal de Justicia, actuando de esta manera, confirma su papel de tribunal, digamos así, casacional, o lo consideráis más bien como una intromisión, un exceso del Tribunal de Luxemburgo? Bien, yo creo que el diálogo prejudicial implica una posición de igualdad entre quienes hablan, quienes se dirigen mensajes. Sea quien fuere, sea un juez de lo contencioso o un juez de primera instancia, un juez de instrucción que plantea la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, ahí hay un diálogo de igual a igual. No hay una superioridad, no hay una jerarquía, hay una distribución de competencias. Yo me dirijo a usted, Tribunal, o me dirijo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque usted es el competente para interpretar el derecho de la Unión Europea. Pero a la inversa, usted es competente para plantear el derecho de la Unión Europea, pero usted no puede, el Tribunal de Justicia, intervenir en el ámbito mío propio, que es la resolución del litigio nacional, interpretando el ordenamiento jurídico interno a la luz de los criterios interpretativos y los que me ha dado el derecho de la Unión Europea. Bien, si esto es así, cuando hay, digamos, conflicto interno, cuando hay discrepancias jurídicas en el ordenamiento jurídico interno y su interpretación de acuerdo con el derecho de la Unión Europea entre un órgano inferior y el Tribunal Supremo, yo creo que hay un elemento importante que no debe olvidarse nunca, y es el valor de la seguridad jurídica. Es un principio central no solo de nuestro sistema interno en el artículo 9.3 de la Constitución, sino que es un pilar central del derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, sin perjuicio de lo que tú has dicho antes y del efecto beneficioso que produce que los jueces inferiores, y la inferioridad entiéndase en este caso como posición relativa en la estructura jurisdiccional, puedan discutir, es decir, al Tribunal Supremo o a cualquier tribunal superior, que esto entra dentro de la naturaleza de las cosas y la jurisprudencia no se hace desde arriba, la jurisprudencia se hace desde abajo, a impulsos de abogados, de litigantes que plantean las cuestiones, y va llegando en la pirámide jurisdiccional, y es el Tribunal Supremo el que ratifica esos criterios, los modifica, los cambia o simplemente los da pautas distintas. Y eso entra en la naturaleza de las cosas. Ahora bien, el hecho de que en unas cuestiones prejudiciales, que es el caso que estás planteando, y por decirlo claro, en nuestro sistema jurídico lo hemos vivido muy intensamente recientemente, en relación con las cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecarios, en la sala primera de lo civil y los planteamientos de cuestiones prejudiciales por órganos inferiores, por jueces de primera instancia, para preguntarle al Tribunal de Justicia si la jurisprudencia del Tribunal Supremo en un determinado aspecto era conforme con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. En estas situaciones, yo creo que entra dentro de la naturaleza de las cosas, pero el Tribunal de Justicia debe aplicar lo que se llama la pedagogía judicial. Los tribunales no pueden ser autómatas, sino que deben tener en cuenta la situación relativa de cada órgano jurisdiccional en el sistema interno. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el principio de seguridad jurídica es un principio nuclear también del sistema jurídico nacional y del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, teniendo en cuenta que no podemos estar, digamos, cada 2 por 3 removiendo los cimientos de la jurisprudencia de manera, digamos, auténtico freelance. El Tribunal de Justicia, sin perjuicio de corregir los defectos o los excesos en que puede incurrir el Tribunal Supremo, debe ser muy prudente y sobre todo habría que pensarse la fórmula en la que cuando un órgano de instancia plantea una cuestión prejudicial para poner en solfa o para corregir una jurisprudencia del Tribunal Supremo, que este Tribunal Supremo tuviera alguna forma de manifestar al Tribunal de Justicia cuál es la posición del sistema jurídico interno. Porque, y tú lo sabes también como yo, la cuestión prejudicial es muy tributaria de la visión que le dé el órgano nacional de los hechos del litigio y del derecho nacional.
Y si esa exposición no es cabal, puede llevar al Tribunal de Justicia a dar una respuesta que tampoco sea cabal. Por lo tanto, un principio de prudencia justificaría que en estos casos el Tribunal de Justicia, que tiene los medios necesarios y que además tiene la virtud de que su sistema procesal es absolutamente aformal y que puede actuar sin estar sometido a los ritos formales en los que funciona nuestro derecho procesal interno, pues en esos casos recabar la opinión del Tribunal Supremo. Porque al fin y al cabo, el Tribunal Supremo es el colaborador más inmediato del Tribunal de Justicia en la defensa de la interpretación y de la integridad del derecho de la Unión Europea. Y esto se ve muy claro en el nuevo recurso de casación contencioso administrativo. El nuevo recurso de casación contencioso administrativo, que está centrado en la idea de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia como única razón para emitir un recurso de casación, y en el que el legislador ha dado al Tribunal Supremo unas pautas para apreciar cuándo hay ese interés casacional objetivo. Una de esas pautas, o dos de esas pautas, son cuando la sentencia a distancia haya aparentemente aplicado con error una doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o cuando, suscitándose la necesidad de plantear una cuestión prejudicial, la no necesidad de ese planteamiento no haya quedado suficientemente esclarecida. ¿Esto qué quiere decir? Tiene dos consecuencias. Primero, convierte al Tribunal Supremo, salvo las escasas excepciones de asuntos en los que no hay posibilidad de casación, en el único órgano jurisdiccional en el ámbito contencioso administrativo que resuelve en última instancia. Es decir, es el único órgano obligado a plantear cuestión prejudicial. Y en segundo lugar, le permite al Tribunal Supremo, en aquellos casos en los que se haya decidido no plantear cuestión prejudicial, hacer como cortafuegos y decir, cuidado, esta resolución que viene aquí en casación, en que se ha decidido no plantear cuestión prejudicial, es necesario interrogar al Tribunal de Justicia para que fije la interpretación del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Con lo cual, el Tribunal Supremo centraliza el control de la aplicación e interpretación por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos del derecho de la Unión Europea y se ha convertido y se convierte en la letra de ley en el colaborador más inmediato y más eficaz para el Tribunal de Justicia. Si esto lo trasladáramos informalmente, porque no existen estas causas en la casación civil o estas razones en la casación civil, vemos claramente la importancia que tiene el que el Tribunal de Justicia considere a los tribunales supremos como contertulios privilegiados. Y no se trata de que se inmiscuyan en un debate en el que son ajenos cuando se plantea una cuestión prejudicial entre un juez de instancia y el Tribunal de Justicia, sino que el Tribunal Supremo, con lealtad institucional en relación con el derecho de la Unión Europea, pueda iluminar al Tribunal Constitucional, digo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el alcance de las instituciones de derecho interno que están concernidas, porque al fin y al cabo el Tribunal Supremo es el último intérprete del ordenamiento jurídico interno, al igual que el Tribunal de Justicia es el último intérprete del derecho de la Unión Europea. Pues no es nada extraño que este último intérprete le pregunte a este último intérprete si el planteamiento que le están haciendo de la cuestión prejudicial responde a un cabal entendimiento del derecho interno. Esto es lo que hay, desde el punto de vista, en uno de los aspectos más polémicos en estos últimos tiempos. ¿Y tú crees, Daniel, ahora ya no desde tu perspectiva de abogado, sino de tu perspectiva de académico, que a mí me parece, junto con quien antes he nombrado y unos cuantos más, sois, digamos, la punta de lanza en la Academia del Derecho de la Unión Europea, y tú eres uno de los grandes animadores, no lo voy a ocultar. Por eso me interesa mucho saber tu opinión sobre si aprecias en los últimos tiempos un cambio de actitud del Tribunal de Justicia en relación con la cuestión prejudicial como instrumento, como pieza clave nuclear en la construcción de un ordenamiento jurídico uniforme dentro de la Unión Europea. Sí, hay un cambio, hay una evolución dentro de una trayectoria muy inestable, porque el Tribunal de Justicia es una institución muy estable, que cuando cambia es como un gran crucero, cambia con movimientos muy lentos, muy pausados, pero en la prejudicial hay una evolución.
hay muchas más perjudiciales a día de hoy. Y por tanto eso ha obligado al tribunal a hacer algunos retoques en el enfoque. Yo esto ya lo percibí internamente en el tribunal, como tú también lo percibiste, y desde fuera también se percibe. Un síntoma claro es la última reforma del reglamento no tanto una reforma, sino el nuevo reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia, que contiene un capítulo relativo al proceso prejudicial que es muy evidente que pretende darle todo el protagonismo procesal a la cuestión prejudicial. El reglamento de procedimiento está muy enfocado hacia la cuestión prejudicial como testimonio de la relevancia que tiene este proceso para el tribunal. Por lo tanto, ya hay una evolución en el sentido de que hay un reconocimiento muy claro en las normas procesales de la peculiaridad de este mecanismo de cooperación. Hay una evolución también muy evidente porque ha aumentado el número de sentencias, yo las llamaba sentencias silentes, entonces he hecho una alusión a ellas antes, estas sentencias prejudiciales que dan una respuesta, que es una respuesta, yo las llamo silentes porque al juez nacional le dejan un poco indiferente, principalmente porque la sentencia lo que hace es depositar sobre los hombros del juez nacional la mayor parte de las cuestiones que en su momento el juez nacional le había enviado a Luxemburgo. Esto está justificado, al menos el tribunal lo justifica, con el argumento de que él no es un tribunal ni de los hechos ni del derecho nacional en el proceso prejudicial. Esto es un poco engañoso, porque cuando quiere el tribunal interpreta el derecho nacional y cuando quiere muchas veces califica hechos, incluso en un proceso prejudicial. Pero digamos que es la excusa formal para no entrometerse en cuestiones que a lo mejor al tribunal no le interesan demasiado. Y generalmente yo creo, por la experiencia interna del tribunal, no sé si estarás de acuerdo conmigo en esto, cuando hay sentencias silentes, muchas veces es porque el tribunal no disponía de suficientes herramientas para poder dar un pronunciamiento que no hay que olvidar, es un pronunciamiento no eficaz para la resolución del caso, sino que es un pronunciamiento que va a afectar a 28 Estados miembros, 520 millones de habitantes, es un pronunciamiento que tiene un impacto sistémico. Y por tanto, cuando no hay ni argumentos, ni elementos determinantes en el expediente para dar una sentencia muy categórica, el tribunal se asusta y hace una sentencia un poco vacía de contenido, con esa famosa coletilla de aspecto que corresponde al juez nacional determinar y al final dejando al juez pues, un poco gélido y en ocasiones frustrado, porque después de 15 meses esperando para encontrarse con eso, pues no lo habría planteado por algunos supuestos. Esto va a más, y va a más porque como cada vez hay más prejudiciales y también desgraciadamente son cada vez más las prejudiciales que llegan con poca masa crítica, los tribunales nacionales envían la prejudicial con 4 o 5 folios, a veces no intervienen las partes en el proceso principal, o interviene solamente una, los estados están muy saturados interviniendo en procesos prejudiciales, no pueden intervenir en todos, la comisión tampoco tiene capacidad para intervenir de una manera concluyente en todos y a veces los escritos de la comisión son cada vez más pobres. Eso contribuye a que el tribunal pues, pierda materia gris en el expediente y al final tengamos más sentencias de ese estilo. Hay también más decisiones de inadmisión de prejudiciales. De esto no se habla mucho porque suelen resolverse por auto y nunca leemos los autos del Tribunal de Justicia, pero los autos hay que leerlos igual que los autos de inadmisión del Supremo ahora, sobre todo en la Sala Tercera, porque son enormemente importantes, hay que leer los autos de inadmisión de prejudiciales también. Y esto se nota muy claramente en las estadísticas. Hay un aumento de inadmisiones y eso ha hecho que los motivos de inadmisión de prejudiciales ahora haya que tenerlos en cuenta. No hay que perderlos de vista, porque el tribunal está mucho más dispuesto a inadmitir prejudiciales, mucho más que hace 20-25 años. Y además ahora tiene un mecanismo, el mecanismo del artículo 99, que le permite, mediante un auto, en 3-4 meses, inadmitir una prejudicial y ya está, se acabó. Y la última cosa que comentaría es más prospectiva, no es tanto presente, pero sí puede venir en el futuro, y es que quizás observamos que se cumple ese mandato que se introdujo en el Tratado de Niza, que permitía la transferencia de la competencia prejudicial al Tribunal General en materias determinadas. Yo creo que estamos acercándonos a ese momento en el que esa transferencia muy temida y muy combatida por muchos, incluso dentro del Tribunal de Justicia, se acerque a su momento. Yo creo que en su momento esas conclusiones de la abogado general Jacobs, en las que protestaba amargamente porque decía más o menos que ¿qué pintamos aquí? El Tribunal de Justicia decidiendo si una bata con cremallera es una bata o un camisón,
¿Qué hacemos aquí discutiendo sobre estas cuestiones que obviamente tienen relevancia para un operador económico, pero desde el punto de vista de la jurisprudencia no lo tienen tanto, cuando eso podría resolverlo otro tribunal? Yo creo que esa reflexión es la que va a hacer que en breve el Tribunal General muy posiblemente acabe asumiendo competencias prejudiciales. Y aquí hay que estar un poco atentos a lo que va a publicar el Tribunal de Justicia en breve, en una memoria como consecuencia de la aplicación de la última reforma, por la que se ha ampliado el número de jueces del Tribunal General, donde está obligado el Tribunal, como consecuencia de la reforma, a hacer un análisis sobre esa posible transferencia de competencias prejudiciales. Por tanto, puede que en breve veamos procesos prejudiciales ante el Tribunal General, y eso yo creo que va a cambiar mucho la dinámica prejudicial, porque va a introducir a un segundo actor autorizado en la lectura del derecho de la Unión, que no sabemos si va a tratar las prejudiciales de la misma manera que el Tribunal de Justicia, lo veremos en su momento. Yo creo que eso sí será un cambio muy sustantivo. Será un cambio tan sustantivo como decía Dámaso Luis Jarabo, que se corre el riesgo de que el Tribunal General le pase como a Ícaro, que de tanto acercarse al sol se le queme las alas de cera y se dé un tropezón contra el suelo, porque el Tribunal General no esté ni estructural ni conceptualmente diseñado para la interpretación de normas jurídicas. Si tú miras, o bueno, tú lo conoces mejor que yo, el análisis de las sentencias del Tribunal General son sentencias muy de hechos, muy singulares, muy volcada en las circunstancias del caso concreto, y la búsqueda de criterios interpretativos generales, de pautas abstractas en la interpretación del ordenamiento jurídico, pues es bastante complicado. A lo mejor pues se adaptan al cambio y el Tribunal General funciona perfectamente. Y el Tribunal General es un tribunal muy distinto ahora al que era hace 15 años cuando se creó esta facultad de transferir competencias prejudiciales. Cuando tenga 56 magistrados será un tribunal con mucha capacidad de especialización, y yo creo que la transferencia se producirá entre sectores muy concretos, que será el derecho aduanero, propiedad industrial, concretamente marcas europeas, y probablemente en materia de impuestos indirectos, en IVA. Si se restringe a estas tres áreas, sobre todo a las dos primeras, que tienen un componente factual, de análisis factual importante, y donde ya el Tribunal General tiene un cierto expertise, sobre todo en marcas, a lo mejor no hay tanta asintonía entre los dos tribunales, pero todo dependerá evidentemente de la manera en que se diseña esa futura transferencia, las materias que afectan y cómo evoluciona. El Tribunal General, ahora que va a tener 56 magistrados, no 28, esos 56 serán 54 después del Brexit. Fíjate que yo creo que como conclusión deberíamos llegar a un desenlace optimista, tanto los operadores jurídicos, pero especialmente los abogados, que sois los que movéis a los tribunales de justicia y los propios tribunales de justicia, debemos ser cada día más conscientes y no hace falta reflexionar mucho sobre esto, basta con mirar a las hemerotecas, de la incidencia mayor del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y cada vez más en la vida cotidiana de los ciudadanos, y la necesidad de que estemos muy despiertos, muy proactivos para detectar los problemas de articulación de nuestro sistema jurídico con el derecho de la Unión Europea, para solventar y resolver los problemas que se produzcan a la hora de reconocer y dar efectividad al derecho de la Unión, que el ordenamiento jurídico de la Unión Europea reconoce a los ciudadanos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Ha sido un placer discutir de estos temas contigo, Joaquín, y espero que tengamos ocasión, estoy seguro, que tendremos ocasión para hablar muchas veces más sobre estos y otros temas también. Segurísimo, porque además es un placer hablar contigo y escuchar.